Hola, muy buenas tardes. Mi grupo está conformado por John Ferney Castro Duarte y quienes habla Glenda Alexandra Melano Ortega. Hoy les hablaremos sobre convergencias uniformes en espacios topológicos. Para ello debemos partir primero del teorema de Tikhonov para dar la definición de sucesiones convergentes puntuales y así partir a nuestro tema principal, que es sucesiones de convergencia uniforme. Dicho esto, daremos una definición y un ejemplo práctico con demostración. Bueno, vamos a iniciar con el teorema de Tikhonov. El teorema de Tikhonov nos dice que en una familia de espacios topológicos, el producto cartesiano de esta familia es compacto si y solo si cada uno de los alfa decimofactores es compacto. Bueno, aquí consideramos el producto cartesiano con la topología producto. Esto es muy importante porque si consideramos el producto cartesiano con la topología de las cajas, se puede verificar que ya no es válido este resultado. Entonces es muy importante tocar el producto cartesiano con la topología de producto. Lo que nos dice que esto es compacto, sí, solo sí, cada uno de sus factores es compacto. Eso es lo que nos dice el teorema de Tikhonov. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la convergencia puntual. Bueno, una asociación de funciones, la cual representamos dentro de llaves f de n de x, converge puntualmente a una función concreta, en este caso es f de x, ¿sí? Para todo x perteneciente al dominio de la función o al conjunto o al intervalo que estemos estudiando, el límite cuando n tiende al infinito de f de n de x es igual a f de x. Entonces, nosotros vamos a tener una función para todo x perteneciente al dominio. Esto es lo que nos dice la convergencia puntual. Una vez ya explicado el concepto de convergencia puntual, ahora sí vamos a nuestro tema principal, el cual es la convergencia uniforme. Nos dice que sea una sucesión de funciones a la que llamamos f sub n que converge puntualmente a la función límite f de x. Ya sabemos lo que es la convergencia puntual y normalmente que una sucesión de funciones cuando converge puntualmente decimos que converge a una determinada función f de x y converge a un conjunto D que llamamos dominio. Pues bueno, si lo hace puntualmente, también lo hace uniformemente. En este conjunto, si se cumple lo siguiente. Para todo x perteneciente al dominio, y para todo epsilon mayor que 0, existe un entero al que vamos a llamar n mayúscula, que depende solo de epsilon y vale para todo x en el dominio, tal que existe una n minúscula mayor a n mayúscula, el cual es el entero que ya mencionamos, el entero n que depende de epsilon, se satisface que la diferencia entre cualquier función de f de n de x menos f de x, que es la función límite, es menor que epsilon. Esto se va a cumplir para todo x perteneciente al dominio. Bueno, hay que tener en cuenta que n es solo función de epsilon y no es función de x. Por lo tanto, esto se va a cumplir para todo x en el dominio a partir de un determinado número natural n de la sucesión de funciones. Bueno, a continuación vamos a mostrar un ejemplo gráficamente de lo que estamos diciendo. Bueno, gráficamente lo podemos ver así. Representamos las funciones f sub n de x, que sería la sucesión de funciones. En el eje x representamos todos los valores de x y vamos a establecer un dominio que sea un intervalo, por ejemplo, intervalo AB. Bueno, si ahora representamos con esta función amarilla la función f de x y vamos a interpretar que esta función f de x es la función límite de la sucesión, entonces si establecemos una franja por la parte de arriba que esté a una distancia de la función límite más epsilon, e igualmente también lo hacemos en la parte de abajo, establecemos otra franja en una distancia menos epsilon y que esta distancia se cumpla en cualquier punto de la función f de x.
Es decir, en esos espacios tendremos f de x más epsilon y f de x menos epsilon. Bueno, eso sería la interpretación gráfica, de manera que a partir de un determinado n número natural, n mayúscula, se va a cumplir que todas las funciones a partir de ahí posteriores se van a quedar dentro de esta franja verde. No van a superar el valor de más epsilon ni el valor de menos epsilon. Muy bien. Por lo tanto, cuando se cumple esto, decimos que la sucesión f sub n de x converge uniformemente a f de x. Bueno, bien, entonces esto lo escribimos así. Si nosotros agarramos cualquier función a partir del determinado n mayúscula, que por eso nos dijeron que para todo n minúscula mayor que n mayúscula, entonces interpretamos que si estamos en valores mayor que n mayúscula, se va a cumplir que este f sub n de x menos la función límite de x, valor absoluto, bueno, entonces esto lo escribimos así. Si nosotros agarramos cualquier función a partir del determinado n mayúscula, y por eso nos dijeron que para todo n minúscula mayor que n mayúscula, entonces si ya interpretamos que estamos en valor de n mayor que n mayúscula, se va a cumplir que este f sub n de x menos la función límite f de x en valor absoluto, ¿cuál es la distancia? Es menor que epsilon. Bueno, lógicamente, como podemos ver en la gráfica, el epsilon y vemos la franja verde, podemos decir que cualquier distancia de la función verde a la función límite va a ser menor. Por lo tanto, esto se tiene que cumplir para poder decir que la función o la sucesión de funciones converge uniformemente en ese dominio. Entonces, para todo n mayor que n y para todo x perteneciente al dominio se tiene que cumplir. Si ahora, por ejemplo, suponemos que hay otra función enésima de x que pertenece a la sucesión, pero con un n más grande aún, entonces lógicamente esta función estará más cerca de la función límite f de x. En cuanto más grande sea el n, podemos decir que nos acercamos más a la función f de x, prácticamente hasta el infinito, hasta hacerla coincidir. Por lo tanto, esta línea morada significaría un n mucho más grande que la gráfica verde. Bueno, en cualquier caso, cualquier función a partir de ese n va a ser menor a epsilon. Esto es lo que significa convergencia uniforme. Y una de las propiedades que tiene la convergencia uniforme es que mantiene todas las propiedades de continuidad, de bipabilidad e integrabilidad. Bueno, a continuación mi compañero les va a explicar una demostración en base a la convergencia uniforme. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es John Ferney Castro Duarte. A continuación les voy a dar una demostración aplicando lo que es el concepto de convergencia puntual, convergencia uniforme. El ejercicio es el siguiente. Sea una sucesión de funciones tal que f sub n de x es igual a x partido en 1 más nx en un intervalo de 0, infinito. Entonces, nos están preguntando averiguar su convergencia puntual y uniforme. Dicho eso, partamos a la convergencia puntual como primer estudio para partir de este a la convergencia uniforme. ¿Qué quiere decir la convergencia puntual? Lo que quiere decir es que tenemos que calcular el límite de una función cuando n tiende a infinito. Entonces, el límite de n cuando tiende a infinito de x partido en 1 más nx es igual al límite de n cuando tiende a infinito de la misma función dividiendo tanto el numerador como los denominadores en n. Entonces, queda de la siguiente manera. El límite de n cuando tiende a infinito de x sobre n
dividido entre 1 sobre n más nx sobre n nos da como igual el límite de n cuando tiende a infinito de x sobre n dividido entre 1 sobre n más x. Aquí nos da resultado x ya que cancelamos el valor de n en esta parte. ¿Esto qué nos da? Ahora, sustituimos el valor de n por infinito, por un valor que tiende a infinito, o sea, un valor muy grande. Por lo tanto, se dice que cuando n tiende a infinito, este valor va a tender a 0. Por lo tanto, nos da 0 como numerador, igualmente en el segundo punto, la segunda parte, que es la 1 sobre n más x. 1 sobre n tiene que decir que el número es tan pequeño que tiende a 0. Por lo tanto, esto nos da 0 más x. Y tendremos en cuenta que todo número dividido entre 0 nos va a dar como tal 0. De esta manera definimos que tiene una convergencia puntual en 0 para todo x que pertenezca al intervalo desde 0 hasta infinito. Por lo tanto, podemos concluir que esta función tiene como límite f(x) es igual a 0 siempre y cuando n tienda a infinito. A recalcar que al ser convergente puntualmente, la función f(n) de x es continua y positiva para todo x mayor o igual que 0. Ahora partimos a la siguiente fase, que es averiguar su convergencia uniforme sabiendo que ya la convergencia puntual es 0. Entonces, el estudio se realiza de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando n tiende a infinito del valor máximo de la resta del valor absoluto de f sub n de x menos f de x, quien es la función límite puntual. Sabemos que es 0. Para ello, hay que derivar y calcular los máximos y mínimos. Lógicamente, en este caso solamente nos va a interesar el máximo, pero esta función, para derivarla, en un principio no nos va a clarificar muchas cosas, pero vamos a hacerlo por la definición. Entonces, tenemos claro que la diferencia entre la asociación de funciones o entre cualquier función a partir de un determinado n menos f de x, que es la función límite, esa diferencia tiene que ser menor que epsilon. Entonces, tiene que estar entre la franja que nos da la definición de convergencia uniforme. Entonces, cuando estamos hablando de números o cuando estamos hablando de funciones, se aplica lo mismo. Entonces, esto se tiene que aplicar para todo x que pertenece al intervalo de 0, infinito y para todo epsilon mayor que 0. El epsilon ya lo definiremos nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es esta resta x partido en 1 más nx menos 0. ¿Por qué le restamos 0? Porque es la función límite puntual que ya nos dio el enunciado. Entonces, estamos reemplazando en la fórmula que mencioné anteriormente. Fn de x menos f de x es menor que epsilon, ¿sí? Esa es la función que estamos reemplazando. Solamente reemplazamos los valores. Entonces, esto implica que quitando el 0, el valor absoluto de x sobre 1 más nx es menor que epsilon. Entonces, definimos que si x es igual a 0, se cumple la desigualdad. Entonces, se cumple, ¿cierto? Porque 0 dividido entre cualquier cosa, pues nos da 0. Por lo tanto, se cumple la desigualdad para este epsilon. Entonces, si x es mayor que 0, vamos a estudiarlo. Por lo tanto, es evidente que nx es mayor que 0 para todo n que pertenece a los naturales. Muy bien. Entonces, esto implica que 0 a la vuelta es menor que nx, o sea, es lo mismo que tenemos aquí anteriormente mencionado, sino que hacia el otro lado, y a su vez es menor que nx más 1, que es lo que tenemos en la función acá arriba. ¿Qué implica esto? Esto implica que si ahora le damos la vuelta a la expresión, que 1 partido en nx es mayor que en 1 partido en nx más 1, con lo cual comprobamos que es lo mismo, es evidente. Entonces,
Entonces, esto implica a su vez que si ahora multiplicamos las dos expresiones por x, x partido en nx va a ser mayor que x partido en nx más 1. Es decir, se conserva la desigualdad, por lo que hemos multiplicado a los dos lados por el valor de la misma expresión, en este caso x. A su vez, esto implica que si simplificamos los valores, entonces nos da 1 sobre n es mayor que x partido en nx más 1. Muy bien, tenemos esto claro, entonces vamos a establecer un epsilon mayor que 1 partido en n, y esto sale de la propiedad arquimediana. Esta propiedad se va a ver ahora mismo a continuación explicada parte a parte. Bueno, ahora vamos a definir qué es lo que es la propiedad arquimediana. Esta propiedad nos dice lo siguiente: dado cualquier número real x, lógicamente perteneciente al cuerpo de los reales, existe un número natural n minúscula que pertenezca al conjunto de los naturales, tal que se satisface siempre que n va a ser mayor que x. Eso es lo que nos dice básicamente la propiedad arquimediana. Siempre vamos a encontrar un número superior al otro. Entonces, lo que nos está diciendo es que los números naturales no están acotados superiormente. Esto es evidente, pues nosotros sabemos que a cualquier número que nos podamos imaginar, le sumamos 1 y ya tendremos un número mayor. Entonces, esto es básicamente lo que nos dice Arquímedes con esta propiedad. La demostración es lo siguiente. Partamos del supuesto que los números naturales están acotados superiormente, que tienen una cota superior, cosa absurda, ya que lo pensamos, pero bueno, en las matemáticas tenemos que demostrar todo. Entonces, va a existir un supremo en los naturales, y que este supremo lo vamos a denominar como alfa, y se va a notar como sub de n, que significa supremo de los naturales, sería el máximo número natural, si estuviera acotada. Entonces, supongamos ahora un número natural n minúscula, lógicamente n más 1 va a pertenecer a los naturales y va a ser mayor que n. Por lo tanto, n más 1 es menor que alfa, porque si nosotros hemos establecido que alfa es el supremo de los números naturales, n más 1 es mayor que n, y a su vez es menor que alfa. Y si nosotros le restamos 1 a cada lado de la expresión, nos queda que n es menor que alfa menos 1. Bueno, pues entonces esto va a ocurrir para todo n perteneciente al cuerpo de los números naturales, independientemente del valor del número n que pertenezca a n. Bien, lo que significa que alfa menos 1 es una cota superior de los naturales. Por lo tanto, alfa menos 1 es menor que alfa, pero resulta que la cota superior es alfa. Por lo tanto, sucede una contradicción, porque si la cota superior más baja que tienen los números naturales es alfa, ¿cómo va a ser alfa menos 1? La cota inferior. Entonces, ya que alfa es la menor cota superior, porque ya no hay más, entonces esto es una contradicción. Y esto es la propiedad arquimediana básicamente, la cual nos dice que los números naturales no están acotados superiormente. Ahora partamos a explicarla y aplicarla en el ejercicio. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a aplicar la propiedad arquimediana para este ejercicio que estamos realizando? Entonces, primero cabe recalcar que esta propiedad nos da a entender que existe un número natural n que pertenece a los naturales tal que satisface que n es mayor que x. Entonces, vamos a suponer un número 1 partido por epsilon tal que este sea un número natural tal que epsilon sea mayor que 0. Entonces, como los naturales no están acotados, entonces podemos poner perfectamente que 1 partido en epsilon es menor que un determinado número natural al cual nominamos n sub 0.
evidentemente siempre habrá un número natural que siempre será mayor que 1 partido sobre epsilon. Igualmente definimos así por conveniencia. Entonces, si multiplicamos por epsilon ambos lados de la desigualdad, entonces nos da que 1 es menor que epsilon n sub 0. Entonces, esto nos da a decir que 1 sobre n sub 0 es menor que epsilon. Y esto nos lleva a que epsilon es mayor que 1 partido n en general. Esto quiere decir que estos dos n son diferentes. Sí, este n sub 0 es un valor diferente y este n es para definirlo de fórmula general. Y esta es la desigualdad que hemos tratado en este ejercicio, partiendo de la propiedad arquimediana. Ahora, vamos a volver al ejercicio para poder avanzar. Esto implica que epsilon va a ser mayor que 1 sobre n. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que epsilon va a ser mayor que x sobre nx más 1. Esto a su vez implica que x partido en nx más 1 tiende a 0. ¿Cuándo tiende? Cuando n tiende a infinito. Y por lo tanto, se define que sí converge uniformemente cuando n tiende a infinito. Ahora, partiendo de esto, ya saber que como comprobamos que converge uniformemente, vamos a explicarlo de otra manera más sencilla de entender. Vamos a verlo en la parte de la gráfica. Entonces, como podemos ver, la primera, cuando n equivale a 1, es la función cuando tiende, la función puntual, cuando tiende a un valor en específico, tiende a 0. ¿Sí? Ahora, vamos a darle valores a n y sustituimos en la misma ecuación. Cuando sustituimos el 2 en n igual a 2, sustituimos. Tenemos que x sobre 1 más n más 2n, sustituimos el valor de n, nos da este valor y nos da la siguiente gráfica. Igualmente con f sub 3 nos va a dar la siguiente gráfica que sigue respectivamente, la 20 que está acá, que es la última que está acá, la última color rojo grueso. Y por último tenemos cuando definimos un n grande, un valor grande. Entonces tenemos un n cuando n vale a 1000. Y eso se define, miren, debemos ver que esa es la línea de recta azul. Se puede ver casi evidenciadamente que eso tiende a 0, casi tiende a 0 prácticamente. Entonces ahí se define que esta es la función que está coincidiendo con el ejercicio. Es decir, evidentemente converge puntualmente para cada valor de x y también converge uniformemente para cada valor de x y para cada valor de epsilon que nosotros estemos estableciendo. Entonces, nosotros establecemos un valor de epsilon, en este caso le colocamos epsilon igual a 0,2, se lo sumamos y se lo restamos. Entonces, ¿qué hace eso? Crea una franja. ¿Sí? Creamos una franja. A partir de un determinado epsilon, en un punto específico, se traza una franja. Y en este caso, esta franja va a ser, en este caso tenemos que el valor de epsilon va a ser 2. Por lo tanto, a partir de esta función de n igual a 2, pues todas las funciones que vayamos generando, aumentando el valor de n, van a quedar dentro de esta franja. Por lo tanto, esto define que son funciones convergentes uniformes. Espero que les haya gustado y hayan entendido totalmente lo que es esta temática.